Ororo Monroe es descendiente de una larga línea de sacerdotisas brujas africanas. Su madre se casó con un estadounidense y Ororo nació en Nueva York. Cuando tenía 6 meses, su familia se trasladó a Egipto y 5 años después los padres de Ororo murieron durante el conflicto árabe-israelí y la joven quedó enterrada bajo los escombros junto al cadáver de su madre, lo que le originó su intensa claustrofobia. Ororo vagó por las calles del Cairo y acabó siendo una hábil ladrona que incluso le robó al profesor X que estaba en la ciudad para combatir a Shadow King. A los 12 años comenzó a manifestar su poder mutante sobre el clima y viajó por toda África utilizando sus facultades para ayudar a diversas tribus, que empezaron a adorarla como una diosa de la lluvia. El profesor X regresó a África y convenció a Ororo para que usara su poder en ayuda de toda la humanidad, y así fue como se unió a los X-Men bajo el nombre clave de Tormenta, y rápidamente se convirtió en uno de los estudiantes de más confianza de Xavier y en algunas ocasiones lideró algunos equipos. En una ocasión, Henry Peter Giddich disparó a Ororo con un arma que eliminó sus poderes, pero después conoció a Forge, el hombre que había diseñado esa arma, y se enamoró de él. Aún así, siguió trabajando con los X-Men y finalmente recuperó sus poderes. Entregó su vida para derrotar a Adversary, pero Roma, la hija de Merlin, se la devolvió. Ororo retuvo sus poderes después del día M, pero dejó a los X-Men para volver a África y ahí se casó con T'Challa y se convirtió en la reina de Wakanda. Tiempo después volvió a los X-Men para ayudar en la búsqueda de Hope Summers y luego para combatir contra Shadow King, que había poseído a T'Challa, y además de eso se vio obligada a asumir en solitario el trono de Wakanda cuando el Doctor Doom hirió de gravedad a T'Challa. Militó del lado de los X-Men en su conflicto contra los Vengadores, lo que la hizo enfrentarse a su marido, lo que provocó que se anulara el matrimonio y ella se quedó al lado de los X-Men a tiempo completo. Pero aunque su matrimonio fue anulado, seguían teniendo un poderoso vínculo entre ellos, y cuando el reinado de Wakanda estuvo amenazado, él le pidió ayuda y su relación se revivió. Cuando las nieblas terrígenas amenazaron a la humanidad mutante, Tormenta lideró a los X-Men en una guerra en contra de los Inhumans, y más tarde Tormenta renunció a ese liderazgo, pero seguía siendo miembro destacado del equipo. Ororo tiene la capacidad mutante para manipular el clima, puede controlar la activación de la lluvia, nieve, aguanieve, niebla, granizo y rayos. También puede crear vientos huracanados o hacer descender la temperatura a su alrededor por debajo del punto de congelación. Tormenta sin duda es de los personajes más increíbles y más grandes de los X-Men. Por más que pasen los años, su personalidad, sus poderes y su trayectoria la hace una espectacular heroína favorita del mundo de los X-Men. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta interesante historia de Tormenta y nos vemos muy pronto con nuevas grandes historias de nuevos personajes del universo Marvel.